Esta tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta. Bueno, Monseñor Romero, siendo yo, estando a cargo de la parroquia de Jiquilisco, en el oriente del país, perteneciente a la diócesis de Santiago de María, Monseñor Romero, un año antes, el último año de estar yo en la parroquia, fue nombrado obispo de Santiago de María. Y ahí es donde comienza ya una relación no muy estrecha con Monseñor Romero, sino como párroco y obispo, ¿no? Como tal. Después, en las reuniones que tenemos con Monseñor Romero, pues normales con el clero y allá de la diócesis. Y así es como conocí, o sea, conocer en un primer momento a Monseñor Romero. Monseñor Romero cuando fue nombrado obispo de Santiago de María, uno de los puntos, diríamos, a los cuales dedicó en el primer momento su trabajo pastoral era como averiguar qué es lo que se enseñaba en el centro de promoción Los Naranjos que dirigíamos los pasionistas allá en Jiquilisco, donde se formaron miles de hombres como catequistas, líderes de comunidades cristianas en las aldeas, en los cantones, y de mujeres en aquel tiempo como catequistas. Y ahí se ve convenciendo de que lo que le habían contado, ¿verdad? Que si estábamos preparando líderes políticos y tal, fue mentira. Tan es así que escuchaba detrás de la puerta para ver qué es lo que enseñaba algunos de los maestros, y se dio cuenta que todo era. Y aparte, después de eso, que se llegó a la convicción y de que había sido todo diríamos, una mentira, y después sido muy amigo nuestro y sobre todo del padre Juan Macho Merino, pasionista, director del centro, a quien nombró enseguida como el vicario de pastoral de la iglesia de Santiago de María, cosa que puedes ver en ese libro de Monseñor Romero en eso. Bueno, yo creo que la conversión no fue así como la de San Pablo, ¿verdad? Que cayó del caballo en su camino a Damasco, sino que fue un proceso. Y yo y mis compañeros pasionistas, y ahí está escrito en ese libro, creemos que así que fue lentamente. Cuando él fue obispo, comenzó como a ejercer digamos, pastor de la diócesis de Santiago de María, él se dio cuenta cómo los cortadores de café que llegaban a cortar el café de diversas partes del Salvador e incluso de Honduras, dormían en la calle, en noviembre y diciembre, en una montaña donde hace mucho frío. ¿Qué es lo que hizo él? Él abrió las puertas del seminario menor, allá cerca, junto a la iglesia, para que entrasen a dormir. También abrió las puertas de la sala de reuniones, donde se reunía el clero o el clero o los laicos, ¿verdad? Para preparar su trabajo pastoral o para charlas allá en su residencia,
había un salón grande, él lo abrió para que la gente... Siempre Monseñor estuvo muy cerca del pueblo, en todos los sitios, con su mentalidad tradicional. Cuando llegamos nosotros, cuando él llegó, nos suscribió o nos enviaba una revista del Opus Dei, ¿verdad? Y él era, o sea, él era muy afín no del Opus Dei, pero era muy afín del Opus Dei. Y era más una pastoral tradicional, pero al mismo tiempo cerca del pueblo. Cuando le llamaban de algún cantón, allá iba a celebrar misa. Hubiese iglesia o no hubiese iglesia, hubiese capilla, porque la iglesia era el pueblo. Y él fue conociendo poco a poco la realidad de la diócesis, ¿verdad? Yo me recuerdo aún cuando nosotros hicimos una misión allá abajo de Tierra Blanca, que le invité a que a la clausura de la misión. No había iglesia, era en la escuela. Y celebramos la Eucaristía de clausura. Y le dije a Monseñor, mire, Monseñor, me va a perdonar, el que va a predicar la homilía con su venia es Juan Chicas, delegado de la Palabra de Dios, catequistas. No hay problema. Él se sentó cuando llegó después del Evangelio y Juan Chicas, de feliz memoria, ya fue asesinado allá en la parroquia de Jiquirisco y predicó sobre el amor al prójimo, cómo no se puede amar a Dios si no se ama al hermano, o sea, ese evangelio no recuerdo. Y él dice, después se levanta y dice, yo totalmente estoy de acuerdo con la predicación de Juan Chica, o sea, eso te indica. Después también, otro cambio fue que en aquel tiempo el coronel Molina, que era presidente del país, inició una especie como de reforma agraria en la zona costera que comprendía una gran parte de la diócesis y de la parroquia de Jiquilisco. Y entonces, él pidió a agentes del gobierno que fueran a explicar a los sacerdotes y a los catequistas, a los agentes de pastoral, en qué consistía todo eso. Y por eso mismo, los terratenientes de aquellas empezaron a atacar a Monseñor Romero. Pero él no se echó atrás en ese sentido. Eran tiempos, ya cuando... Luego eso te indica un poco cómo él fue cambiando la mentalidad, ¿verdad? Poco a poco. Ahora, el martirio y el asesinato del padre jesuita Rutilio Grande, eso fue ya, digamos, el golpe final que le convenció de que... Y además era amigo suyo, era un pastor de allí en la diócesis ya era cuando él era obispo, ya arzobispo de San Salvador. Y fue elegido como arzobispo de San Salvador porque por la mentalidad, ¿verdad? Yo me recuerdo aún cuando algunos con los compañeros sacerdotes, yo me reunía allá en la diócesis, era el único de la diócesis, allá le llamábamos la Nacional. Y cuando fue nombrado Monseñor Romero, los sacerdotes estaban, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Porque todavía tenían esa mentalidad tradicional, cerrada, ¿verdad? Que tenía Monseñor Romero. Pero poco a poco se dieron cuenta de que
él fue también cambiando, cambiando. Pero diríamos que la caída del caballo, diríamos, Monseñor Romero, en su proceso de conversión, entre comillas, fue el asesinato y el martirio del padre Otilio Grande y sus dos compañeros, el niño y el sacristán. Yo diría, humildemente, diría, que él no es un teórico de la teología de la liberación, sino que fue un pastor práctico que aplicó, digamos, los principios, los fundamentos de del saber teológico de la liberación, porque asumió, ¿verdad?, el clamor de los pobres, del pueblo pobre, vulnerable, y se puso y se erigió porque la situación le obligaba, y el Evangelio, el seguimiento de Jesús le obligaba a, no fue un teórico, fue la teología de la liberación en la práctica, en la praxis, ¿verdad? En eso fue lo que Monseñor Romero. Pero no se puede decir que es un teórico porque nunca escribió, pero él, o sea, su práctica fue como de Pedro Casal la Liga, ¿verdad? Sí. En ese sentido. Sí, igual estaba leyendo que mucha gente también dice que al final los testimonios de gente así concreta como Romero dicen mucho más que un texto, ¿verdad? Sí, el mismo día, hay un cartel ahí que tengo yo en la oficina donde dice, en toda coyuntura política, lo primero que hay que tener en cuenta son al pueblo pobre. Eso te indica la mentalidad. Él era crítico con las organizaciones guerrilleras, pero al mismo tiempo decía que tenían derecho a organizarse para defender sus derechos. O sea, ahí es todo el problema. Yo creo que Monseñor Romero de marxista no tiene nada. Eso ya es un mote que indica que marxista, como se dice en Jesús que es marxista. Monseñor Romero fue un discípulo aventajado de Jesús de Nazaret, del Jesús del Evangelio. Ese Jesús del Evangelio. Que muchas veces, como dice José María Llanos, ¿verdad?, que algunas veces la Iglesia ha marginado el Evangelio y da preeminencia a los ritos religiosos, a la religión, sobre el Evangelio. Entonces es un seguidor fiel del Evangelio, del centro del Evangelio que es Jesús de Nazaret. Basta leer sus memorias, basta leer esos libros para darse cuenta inmediatamente. Sí, por la situación estaba muy difícil, o sea, realmente, y él, digamos, se daba cuenta de que si lees, por ejemplo, el diario de Monseñor Romero, las últimas páginas, él se daba cuenta, incluso le dijeron que mejor salía del país, o sea, que guardase su vida, que tenga cuidado, que tal. Dice, no, yo estoy con mi pueblo, lo que le pasa al pueblo, me pasa a mí. Si me matan a mí, resucitaré en mi pueblo, es una frase de él. Él podía haber dicho, ¿verdad?, incluido haberse lavado las manos y ahí dejó todo. Pero él no, y hasta el final fue fiel. Sabía que le iban a matar, él lo sabía, por la situación estaba muy difícil en aquel momento a nivel político-social, ¿verdad? Tan es así y después, o sea que él sabía que su final estaba de que no sabe cómo, pero que estaba cerca, él se daba cuenta. O sea que fue y se mantuvo firme hasta el final, ¿verdad?
Bueno, yo ya no vivía allá. Ya yo estuve un año antes de una, sí, del final del 78 al 79, yo estaba en Madrid estudiando teología, un año de pastoral, un año sabático. Y allí me encontré con Monseñor, me llamó, estando yo en Madrid, me llamó. Y yo le puse en contacto con José María Vigil y un claretiano, tu papá sabe, el nombre, no me recuerdo. Y comenzaron a dar a conocer la situación en El Salvador y la figura, digamos, de Monseñor Romero. Estoy hablando de finales del año 79, cuando volvía de Roma de visitar al Papa Juan Pablo II. Venía triste, cabizbajo, porque la situación. Bueno, Monseñor Romero, después del martirio, para el pueblo en general era un mártir, era el obispo. Ten en cuenta que en la catedral todos los domingos, al predicar en la celebración de la misa, se paralizaba prácticamente el país para escuchar su mensaje, sus homilías, ¿verdad? Entonces llegaban al pueblo. Había mucha gente del pueblo que digamos, estaba con él, estaba de acuerdo, porque lo defendía, etcétera, y estaba con el pueblo. Pero también había otra gente, como siempre, ¿verdad? Que no, el gobierno, los militares, tal es así que después de la última homilía en la catedral, ¿verdad? Cuando pide a los soldados que no maten a sus hermanos, eso fue su sentencia de muerte después, ahí en la capilla del Hospitalito, ¿verdad? Yo eso no lo viví porque no me dejaron entrar ya. No me dejaron entrar en El Salvador, me tuve que quedar en Honduras y allí es donde, estando haciendo un taller con catequistas en Pinalejo, es que llegó la noticia de su fallecimiento. Y entonces ya, donde la guerra, ya no había otro remedio, porque si habían hecho eso como Monseñor, pues ya estaba, ¿no? Entonces el pueblo, o sea, la mayor parte del pueblo, diríamos, la gente más consciente de la iglesia, consciente, sí, seguía, ¿verdad? Y mucha gente del frente, militantes, etc. Porque había muchos catequistas, hombres y mujeres, que estaban en la guerrilla, que no les empujaron los sacerdotes, sino que ellos por esa convicción, ¿verdad? Entraron por parte para luchar por un país mejor, ¿verdad? Que hubiese una situación de justicia, de solidaridad y unas condiciones materiales realmente dignas de las personas humanas y no como había vivido hasta el momento, ¿verdad? Y después continuó, siempre se le recuerda todos los años, bueno, cuando se le beatifica y cuando la canonización y todo eso, ¿verdad? Ahora, el legado está claro, que lo hayan traicionado o no en la práctica, diríamos, los que tenían que haber llevado a cabo eso, es otra cosa, ¿verdad? Pero ahí está. Hay una organización que llaman los romerianos, que van, como esto está enterrado en la cripta de la catedral, ¿verdad? Y ahí va la gente a poner rosa y todo eso. O sea que hay gente, digamos, que adora a Monseñor Romero y hay gente también que le odia, le sigue odiando, ¿no?
Bueno, yo creo que como señor Romero, Dios pasó por El Salvador. Podrán matar